La mayoría de la gente cree que para ser el más rico del planeta hay que ser el más rápido, el más agresivo o el que tiene la información secreta que nadie más posee. Pero en una pequeña oficina en Omaha, Nebraska, un hombre de 95 años ha demostrado que la mayor fuerza del universo no es la velocidad, sino la fricción del tiempo. Warren Buffett no es un genio de las finanzas en el sentido tradicional. No usa algoritmos de alta frecuencia, no tiene una supercomputadora en su escritorio y, de hecho, todavía usa un teléfono plegable y lee periódicos de papel. Mientras Wall Street gasta billones de dólares en tecnología para ganar microsegundos, Buffett ha pasado los últimos 80 años haciendo algo que para la mente moderna es insoportable: esperar. Esta no es la historia de un inversor que tuvo suerte. Es la historia de un hombre que descubrió una anomalía matemática que el cerebro humano odia aceptar. Si crees que el éxito financiero se trata de comprar barato y vender caro, estás a punto de descubrir por qué esa es la razón exacta por la que nunca serás rico. Warren Buffett no construyó su imperio con dinero, lo construyó con una virtud que hoy en día es casi una superpotencia porque nadie más la tiene: la paciencia extrema. Prepárate para entender por qué la verdadera riqueza no pertenece a los que corren, sino a los que son capaces de sentarse en una habitación a oscuras y no hacer nada mientras el resto del mundo se vuelve loco. Porque en el juego del dinero, el interés compuesto no es una herramienta, es un arma de destrucción masiva. Y Warren Buffett es el único hombre que ha tenido el valor de no apretar el gatillo durante 7 décadas. La historia de la mayor fortuna acumulada en la historia de la inversión no comienza en una facultad de economía ni en una lujosa firma de Wall Street. Comienza en las aceras de Omaha, Nebraska, durante los coletazos de la Gran Depresión. Mientras otros niños de 6 años jugaban en el barro, Warren Buffett estaba sentado en el porche de su casa observando el tráfico, pero no miraba los coches, miraba los patrones. Warren estaba obsesionado con las chapas de las botellas de refresco. Las recogía, las clasificaba y las contaba. No era un pasatiempo infantil, era su primer estudio de mercado. Al contar las chapas, Warren sabía exactamente qué marca de refresco se vendía más y cuál era una pérdida de tiempo. Estaba aprendiendo a leer el consumo antes de saber leer frases complejas. Un día, Warren compró un paquete de 6 botellas de Coca-Cola en la tienda de su abuelo por 25 centavos. Luego, caminó por el vecindario vendiendo cada botella individualmente por 5 centavos. En esa tarde calurosa, Warren no solo ganó 5 centavos de beneficio, descubrió la esencia misma del capitalismo: el arbitraje y el margen. Pero lo más importante no fue el dinero, sino lo que hizo con él. No se compró un juguete, guardó esos 5 centavos. Warren había entendido de forma casi instintiva que un centavo hoy no es solo un centavo. Es la semilla de algo mucho más grande si se le permite dormir el tiempo suficiente. Imagina la escena. Es 1942. Warren tiene apenas 11 años y entra en una oficina de corretaje local. Con el dinero que había ahorrado vendiendo periódicos y pelotas de golf usadas, compra sus primeras 3 acciones de Cities Service Preferred a $38 cada una. El mercado, como suele hacer, castigó su optimismo casi de inmediato. La acción cayó a $27. Un niño normal habría entrado en pánico. Su hermana, que también había invertido, le recordaba cada día cuánto dinero estaban perdiendo. Finalmente, la acción subió a $40 y Warren, sintiendo el alivio de no haber fallado, vendió para asegurar una pequeña ganancia. Poco después, la acción se disparó a $200. Ese momento fue el trauma fundacional de su carrera. Warren no se sintió feliz por haber ganado dinero, se sintió estúpido por haber vendido el futuro a cambio de un alivio temporal en el presente. Esa lección se grabó a fuego en su ADN. El mercado es un mecanismo diseñado para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Aprendió que el precio es una distracción y que el tiempo
es el único aliado real del inversor. Mientras sus compañeros de escuela soñaban con empleos seguros, Warren ya estaba trazando su destino en una libreta, calculando que, si lograba un retorno constante, el interés compuesto lo convertiría en millonario antes de los 30 años. Esta obsesión por la acumulación no nacía de la avaricia, sino de una búsqueda casi mística de libertad. Para Warren, el dinero no era para comprar barcos o mansiones. El dinero era el precio de su independencia. Quería ser su propio dueño, y entendió que en el mundo moderno la única forma de ser verdaderamente libre es poseer activos que trabajen mientras tú duermes. A los 13 años ya entregaba 2 rutas de periódicos diferentes, diseñando el camino más eficiente para no perder ni un segundo. A esa edad ya había presentado su primera declaración de impuestos, deduciendo el costo de su bicicleta y su reloj como gastos de negocio. Warren Buffett no era un niño prodigio de las finanzas, era un niño que había decidido que el tiempo sería su empleado más leal. Mientras el resto del mundo veía el interés compuesto como un concepto matemático abstracto en los libros de texto, Warren lo veía como una fuerza de la naturaleza, una bola de nieve que él ya había empezado a empujar desde la cima de una montaña muy alta. Lo que nadie en Omaha sabía en aquel entonces es que ese niño menudo y silencioso no estaba solo ahorrando monedas. Estaba construyendo la paciencia necesaria para doblegar al sistema financiero global décadas antes de que el mundo siquiera supiera su nombre. A pesar de que a los 19 años Warren ya había acumulado una pequeña fortuna de casi $10,000 vendiendo periódicos, gestionando máquinas de pinball, sentía que le faltaba algo, una teoría que unificara su instinto. Fue entonces cuando cayó en sus manos un libro que cambiaría su vida para siempre: El inversor inteligente. Warren leyó el libro tantas veces que casi podía recitarlo de memoria. Había encontrado a su profeta, Benjamin Graham. Warren se dio cuenta de que no quería ir a Harvard, quería ir a Columbia, solo porque Graham enseñaba allí. Cuando Harvard lo rechazó, Buffett no se inmutó. Simplemente tomó el camino que lo llevaría directamente a la fuente de la sabiduría que buscaba. Graham le enseñó a Warren una lección que se convertiría en el pilar de su imperio. El mercado no es un juez de valor, es un maníaco depresivo. Graham creó la metáfora del señor mercado, un socio que cada día te ofrece comprarte tus acciones o venderte las suyas a un precio diferente. La mayoría de la gente reacciona emocionalmente al señor mercado. Si él está asustado y baja los precios, ellos también se asustan. Pero Graham le enseñó a Warren a hacer algo radicalmente distinto, a usar el mercado, no a servirlo. Warren aprendió a comprar cuando el señor mercado estaba deprimido y a vender cuando estaba eufórico. Aquí es donde nace la famosa estrategia de las colillas de cigarrillo, Cigar Butt Investing. Imagina caminar por la calle y encontrar una colilla de cigarrillo tirada en el suelo, empapada y sucia. La mayoría de la gente la ignoraría con asco, pero Warren, bajo la guía de Graham, aprendió a ver que a esa colilla todavía le quedaba una calada gratis. En el mundo de los negocios, esto significaba buscar empresas que todo el mundo odiaba, empresas mediocres o en declive, pero que estaban tan ridículamente baratas que su valor de liquidación, lo que valían sus máquinas y edificios si se vendían hoy, era mayor que el precio de sus acciones. Era una forma de inversión cínica, pero matemáticamente infalible. Warren se convirtió en un maestro de este arte. No buscaba la próxima gran innovación tecnológica, buscaba empresas de mapas, de textiles o de sellos de ahorro que estaban en las últimas, pero que tenían dinero en la caja fuerte que el mercado había olvidado contar. Esta etapa de su vida fue una lección de humildad y disciplina extrema. Mientras los jóvenes de su edad soñaban con el glamour de la bolsa, Warren pasaba 10 horas al día encerrado en una oficina leyendo manuales financieros polvorientos, buscando ese margen de seguridad. Aprendió que si compras algo por mucho menos de lo que vale, el tiempo terminará dándote la razón, sin importar lo que digan las noticias. Sin embargo, esta estrategia tenía un límite que Warren pronto descubriría.
las colillas se acaban. Puedes ganar un 20% o un 30% una vez, pero no puedes construir un imperio eterno comprando negocios moribundos. Graham le dio las herramientas para no perder dinero jamás, pero sería otro hombre quien le enseñaría cómo hacerse el más rico del mundo. Warren todavía estaba operando con la mentalidad de un recolector de basura financiera, acumulando pequeñas victorias con una paciencia monacal, sin saber que estaba a punto de conocer a la persona que le daría el golpe de gracia a su estrategia y lo lanzaría a la estratosfera de la riqueza. Este periodo es crucial porque forjó en Buffett la inmunidad al juicio ajeno. Para ser un inversor de valor exitoso, tienes que estar cómodo siendo el único en la sala que cree que tiene razón mientras todos los demás piensan que estás loco. Warren aprendió a amar la soledad intelectual. No necesitaba el aplauso de Wall Street, solo necesitaba que sus números cuadraran al final del día. Estaba perfeccionando la armadura que le permitiría, décadas más tarde, ignorar las burbujas más grandes de la historia y mantenerse firme mientras el resto del mundo financiero se desintegraba. A finales de los años 50, Warren Buffett ya era un hombre rico, pero seguía atrapado en la mentalidad de su mentor, Benjamin Graham. Seguía buscando empresas moribundas porque eran baratas, pero entonces, en una cena en Omaha, conoció a un abogado de mente afilada y lengua aún más ácida, llamado Charlie Munger. Ese encuentro no fue solo el inicio de una amistad, fue una colisión intelectual que cambió la historia del capitalismo. Munger miró la estrategia de Buffett y con su honestidad brutal le dijo algo que sacudió sus cimientos. Warren, deja de comprar negocios mediocres solo porque el precio es bajo. Es mucho mejor comprar un negocio maravilloso a un precio justo que un negocio justo a un precio maravilloso. Esta frase suena simple, pero para Buffett fue una herejía. Significaba abandonar la seguridad de las matemáticas de Graham para empezar a valorar algo invisible, la calidad. Munger convenció a Buffett de que si un negocio tiene un foso defensivo, MOAT, algo que lo protege de la competencia, como una marca poderosa o una lealtad ciega del cliente, el tiempo no es su enemigo, sino su mayor propulsor. En los negocios de colilla de cigarrillo, el tiempo era el enemigo porque la empresa se estaba pudriendo. En los negocios maravillosos, el tiempo era el combustible que alimentaba el interés compuesto. El ejemplo que definió esta nueva era fue See's Candies. Cuando Buffett y Munger analizaron esta tienda de chocolates de California, Buffett se resistía a pagar más de lo que dictaban sus libros contables, pero Munger le hizo ver lo que los números no mostraban, el poder de la marca. La gente en California no compraba simplemente chocolate, compraba el prestigio y el recuerdo asociado a See's Candies. Pagaron lo que en ese momento parecía una fortuna. Fue la primera vez que Buffett invirtió en calidad por encima de precio. El resultado, esa pequeña chocolatera terminó inyectando miles de millones de dólares en efectivo a Berkshire Hathaway durante las décadas siguientes. Esta transición marcó el nacimiento del Buffett que conocemos hoy. Dejó de ser un recolector de basura financiera para convertirse en un coleccionista de imperios. Aprendió que la paciencia no solo sirve para esperar a que una acción suba, sirve para esperar años o incluso décadas hasta que aparezca el negocio perfecto que puedas mantener para siempre. Se volvió un depredador de élite que podía pasar años sentado en una montaña de efectivo, leyendo informes anuales, sin apretar el gatillo ni una sola vez. Mientras Wall Street se burlaba de su inactividad, él estaba esperando el momento en que una empresa excelente tuviera un mal día para comprarla y no venderla jamás. Munger le dio a Buffett el permiso intelectual para pensar en grande. Juntos empezaron a aplicar la ley de la bola de nieve a una escala masiva. Entendieron que si lograban poseer los peajes de la civilización, los periódicos, las aseguradoras, las empresas de energía, el interés compuesto dejaría de ser una
gráfica en un papel, para convertirse en una fuerza gravitatoria. Buffett dejó de mirar el mercado y empezó a mirar el mundo, buscando esas fortalezas inexpugnables que pudieran resistir guerras, inflaciones y recesiones. La paciencia ya no era solo una virtud, se había convertido en su principal ventaja competitiva en un mundo que cada vez era más impaciente. Hay una estadística sobre Warren Buffett que parece un error de impresión, pero es la clave absoluta para entender su fortuna. Más del 90% de su riqueza neta actual la obtuvo después de cumplir 65 años. Si Buffett hubiera sido una persona normal y se hubiera jubilado a la edad tradicional, hoy nadie sabría quién es. Su verdadera genialidad no fue ser un inversor brillante durante un par de décadas. Su genialidad fue empezar a los 10 años y no detenerse durante los siguientes 80. La fortuna de Buffett no es solo el resultado de su inteligencia, es el resultado de la exponencialidad. Imagina una bola de nieve en la cima de una montaña. Al principio, das un empujón y la bola apenas crece. Te esfuerzas, caminas 1 metro y la bola solo ha ganado unos centímetros de diámetro. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. Miran el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos y concluyen que no vale la pena. Pero Buffett entiende que el interés compuesto es un proceso pesado al final. Durante los primeros 50 años de su vida, Warren estaba simplemente construyendo la masa crítica. Estaba preparando la bola de nieve. Lo que estamos viendo hoy, esos miles de millones que se suman a su patrimonio cada año, es simplemente la bola de nieve rodando por una pendiente infinita. Buffett ha hackeado la biología humana. Evolutivamente, nuestros cerebros están diseñados para pensar de forma lineal. Si recolectamos 10 bayas hoy y 10 mañana, tendremos 20. No estamos cableados para entender un mundo donde si hoy tienes 10, mañana tienes 11, pero en 50 años tienes 1 billón. Warren decidió ignorar sus instintos. Se dio cuenta de que el tiempo es el multiplicador, no el dinero. Por eso, su mayor habilidad no es elegir acciones, sino su capacidad de no hacer nada. Buffett suele decir que su periodo de inversión favorito es para siempre. Esta filosofía lo llevó a tomar decisiones que Wall Street consideraba absurdas. Mientras otros inversores celebraban ganancias del 50% en un año y vendían para comprarse un yate, Buffett reinvertía cada centavo. Vivía en la misma casa que compró en 1958 por $31,000. Conducía coches modestos y desayunaba en McDonald's por menos de $4. No era tacañería, era una comprensión profunda del costo de oportunidad. En la mente de Warren, gastar $10,000 en un lujo hoy no era gastar $10,000, era gastar los $10 millones en los que esos 10.000 se convertirían gracias al interés compuesto dentro de unas décadas. Estaba comprando su libertad futura con la disciplina de su presente. La bola de nieve de Berkshire Hathaway creció tanto que se convirtió en una fuerza gravitacional en la economía global. Buffett empezó a comprar empresas enteras, ferrocarriles, energéticas, aseguradoras, no para revenderlas, sino para capturar sus flujos de caja y alimentar la bola de nieve original. Se convirtió en el dueño de los peajes del mundo. Cada vez que alguien enciende la luz en Iowa, o envía un paquete por tren a través de Estados Unidos, o compra una póliza de seguros, una pequeña fracción de ese dinero va a la bola de nieve de Warren. Él no está compitiendo contra otros inversores. Está sentado al final del río, esperando a que toda el agua llegue a él por el simple efecto de la gravedad económica. El mensaje de este bloque para el espectador es demoledor. La paciencia no es la capacidad de esperar, es la capacidad de mantener una actitud positiva mientras esperas. Buffett es la prueba viviente de que el tiempo es más poderoso que el capital. No necesitas un coeficiente intelectual de 160 para ser rico, necesitas la disciplina de hierro para no interrumpir el interés compuesto innecesariamente.
Warren Buffett ganó porque fue el único que estuvo dispuesto a hacerse rico lentamente mientras el resto del mundo se arruinaba intentando hacerse rico de la noche a la mañana. Mientras los grandes tiburones de Wall Street viven en áticos en Manhattan, rodeados de pantallas de Bloomberg, analistas gritando y el ruido incesante de las noticias de última hora, Warren Buffett vive en una casa de estuco gris en Omaha, Nebraska. No tiene una computadora en su escritorio, no tiene un terminal de datos, lo que tiene es silencio. Buffett entendió muy temprano que el ruido es el enemigo de la claridad. Para él, la inversión no es un deporte de agilidad mental, sino un ejercicio de paciencia intelectual. En su fortaleza de Omaha, ha construido un ecosistema diseñado para una sola cosa: permitirle pensar sin interrupciones. Aquí es donde entra uno de sus conceptos más poderosos y menos comprendidos: el círculo de competencia. Buffett no intenta ser un experto en todo. De hecho, ignora el 99% de las oportunidades que pasan por su mesa. Él divide el mundo en 3 cajas: sí, no y demasiado difícil. La mayoría de las empresas tecnológicas, las criptomonedas y las innovaciones disruptivas van directamente a la caja de demasiado difícil. Buffett sabe que no necesita batear cada bola que le lanzan. Solo necesita esperar a que venga una bola lenta, justo en el centro de su zona de bateo, y golpearla con todas sus fuerzas. Esta disciplina fue puesta a prueba de forma brutal durante la burbuja de las .com a finales de los años 90. Todo el mundo se estaba haciendo rico con empresas de Internet que no tenían beneficios. Wall Street llamaba a Buffett obsoleto. Decían que el mundo lo había dejado atrás, que el oráculo de Omaha había perdido su toque. Buffett, con una calma que rozaba lo sobrenatural, simplemente respondió: no entiendo cómo estas empresas ganarán dinero a largo plazo, así que no voy a comprar. Cuando la burbuja estalló y miles de fortunas desaparecieron de la noche a la mañana, Buffett fue el único que quedó en pie, con más dinero que nunca. Su ignorancia autoinfligida fue su salvación. La paciencia de Buffett no es pasiva, es una espera agresiva. Él se ve a sí mismo como un biólogo que estudia un ecosistema. Lee 500 páginas de informes anuales cada día. Conoce la historia, los márgenes y los pecados de cientos de industrias, pero no actúa hasta que el precio y el valor se alinean de forma ridícula. Esta capacidad de decir no 1000 veces para decir sí una sola vez es lo que lo diferencia del resto de la humanidad. Nosotros, como especie, estamos programados para la acción. Buffett está programado para la precisión. Él sabe que en el mundo de la inversión no te pagan por estar ocupado, te pagan por tener razón. Su estilo de vida, a menudo ridiculizado, es su mayor ventaja competitiva. Al vivir en Omaha y comer en McDonald's, Buffett mantiene sus pies en la tierra y sus gastos bajo control, lo que le permite mantener una perspectiva a largo plazo que es imposible de tener en el frenesí de Nueva York o Silicon Valley. Su frugalidad no es por falta de dinero, es por exceso de visión. Cada dólar que no gasta en un jet privado innecesario es un dólar que puede trabajar para él durante los próximos 50 años. Buffett no vive en el presente, vive en una simulación mental del futuro donde cada decisión de hoy se magnifica por el poder del tiempo. En el mundo de las finanzas hay un dicho: todos son inversores a largo plazo hasta que el mercado cae un 20%. Pero Warren Buffett opera bajo una lógica distinta. Para él, una crisis no es una tragedia, es una rebaja de precios en su tienda favorita. Su resiliencia no nace de una falta de miedo, sino de una comprensión matemática de la historia. Buffett sabe que a largo plazo el progreso humano es una fuerza imparable y que las crisis son simplemente baches que los impacientes usan como excusa para rendirse. El momento definitivo de esta mentalidad ocurrió durante la crisis financiera de 2008, mientras los bancos más grandes de Wall Street colapsaban y el pánico global congelaba la economía.
Buffett hizo algo que solo un hombre con su nivel de convicción podría hacer. Escribió una columna en el New York Times titulada Buy American I Am, compra estadounidense. Yo lo estoy haciendo. Mientras el mundo vendía todo lo que tenía, Warren estaba usando su enorme reserva de efectivo para inyectar miles de millones en empresas como Goldman Sachs y General Electric. No lo hacía por caridad, lo hacía porque sabía que estaba comprando activos de oro a precio de lodo. Esta capacidad de ser codicioso cuando otros tienen miedo requiere un nivel de skin in the game, jugarse el pellejo, que casi ningún otro gestor de fondos posee. Buffett tiene prácticamente todo su patrimonio neto invertido en Berkshire Hathaway. Si sus inversores pierden dinero, él pierde dinero. No se esconde detrás de comisiones de gestión ni bonos garantizados. Esta alineación total entre su bienestar y el de sus accionistas es lo que le permite dormir tranquilo durante las tormentas. Él no es un espectador del mercado. Él es el capitán que se hunde o triunfa con el barco. Pero la resiliencia de Buffett también se manifiesta en su capacidad para admitir errores catastróficos. A diferencia de muchos líderes que entierran sus fallos bajo capas de excusas corporativas, Buffett dedica gran parte de sus cartas anuales a explicar en qué se equivocó. Habla abiertamente de cómo compró una empresa textil moribunda llamada Berkshire Hathaway, que irónicamente terminó siendo el nombre de su imperio, o de cómo desperdició oportunidades por ser demasiado cauteloso. Esta honestidad brutal es su forma de limpiar el filtro de su juicio. Al admitir el error, corta el vínculo emocional con el fracaso y permite que la bola de nieve siga rodando sin el peso de la negación. La lección para el espectador en este bloque es profunda. La paciencia financiera es, en última instancia, una forma de fortaleza psicológica. Buffett nos enseña que el activo más valioso en una crisis no es el dinero, sino el temperamento. Si puedes mantener la cabeza fría cuando todos los demás la están perdiendo, el sistema financiero te recompensará de formas que parecen mágicas. Buffett no venció al mercado siendo más inteligente, lo venció siendo emocionalmente más estable. Ha pasado décadas cultivando una mente que es inmune a la euforia y al terror, permitiéndole ver el valor donde otros solo ven caos. Warren Buffett es, sobre el papel, uno de los hombres más ricos que jamás haya caminado sobre la tierra. Pero si observas su vida con detenimiento, te darás cuenta de una paradoja fascinante y, para algunos, aterradora. Warren ha pasado el 99% de su tiempo acumulando una riqueza que nunca va a gastar. Vive en la misma casa, come la misma comida de $3 y trabaja en la misma oficina desde hace décadas. Esto nos lleva a una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Para qué sirve ser el dueño del mundo si vives como un ciudadano de clase media en 1960? La respuesta revela la verdadera naturaleza de su ambición. Para Buffett, el dinero nunca fue el objetivo, sino el marcador de un juego intelectual. Su maldición, si es que se le puede llamar así, es que ha perfeccionado tanto el arte de la paciencia y el interés compuesto que se ha convertido en un prisionero de su propia eficiencia. Warren entiende mejor que nadie que el tiempo es el único activo que no tiene interés compuesto. Puedes convertir $1.000 en 1.000 millones si tienes tiempo suficiente, pero no hay ninguna inversión en el mundo que pueda convertir $1.000 millones en un solo minuto. Extra de vida. Este es el dilema existencial del oráculo de Omaha. A sus más de 90 años, Warren se encuentra en la cima de una montaña de efectivo de más de $160.000 millones, mientras ve cómo su recurso más escaso, el tiempo, se agota. Es por eso que en la última etapa de su vida ha tomado una decisión que muchos consideran su inversión más audaz: regalarlo todo. A través del Giving Pledge, se ha comprometido a donar el 99% de su fortuna a la filantropía. Ha pasado 80 años construyendo la bola de nieve más grande de la historia solo para verla derretirse en beneficio de causas que sobrevivirán a su propio nombre. Pero hay una lección oculta en este desapego. Buffett
suele decir que el éxito no se mide por el saldo bancario, sino por cuántas de las personas que quieres que te quieran realmente te quieren. A pesar de su enfoque implacable en los números, Warren ha entendido que la mayor virtud financiera, la paciencia, tiene un límite biológico. Su legado no serán las acciones de Apple o Coca-Cola que posee Berkshire Hathaway, sino la demostración de que se puede ganar en el sistema más despiadado del mundo sin perder la integridad, la sencillez y sobre todo el sentido del humor. Al final, Buffett nos enseña que la paciencia no es solo esperar a que el dinero crezca, es saber qué hacer con tu vida mientras eso sucede. Él sigue yendo a trabajar cada día con la misma ilusión que el niño que vendía chicles, no porque necesite otro billón, sino porque ama el proceso. Ha logrado lo que muy pocos millonarios consiguen, que su trabajo no sea un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. La paradoja de Buffett es que, al estar dispuesto a esperar para siempre por su dinero, terminó ganando el derecho a disfrutar de cada segundo de su tiempo haciendo exactamente lo que ama. Llegados a este punto, la pregunta para ti ya no es cómo Warren Buffett se hizo rico, sino si tú tienes el coraje de imitar el ingrediente que realmente lo hizo invencible. En un mundo que te grita que compres ahora, que inviertas hoy para ser millonario mañana y que midas tu valor por el último post en tus redes sociales, la vida de Buffett es un acto de rebelión silenciosa. Él nos demuestra que la mayor ventaja competitiva en el siglo XXI no es la inteligencia artificial, ni el acceso a capital, ni los contactos influyentes. La mayor ventaja competitiva es la capacidad de no tener prisa. Buffett ganó porque mientras el resto del mundo jugaba a las damas, tratando de comerse una ficha hoy, él estaba jugando al ajedrez, moviendo una sola pieza cada 10 años. Nos han enseñado a temerle al tiempo, a verlo como algo que se escapa y que debemos llenar con ruido y actividad constante. Buffett nos enseña a amar al tiempo, a tratarlo como un aliado que, si se le respeta y no se le interrumpe, puede convertir cualquier esfuerzo pequeño en un imperio. Su historia es un recordatorio de que las cosas más grandes de la vida, la riqueza real, el conocimiento profundo y las relaciones duraderas, no se pueden hackear. No hay atajos para el interés compuesto. Si te llevas algo de estos 30 minutos, que sea esto. La paciencia no es una espera pasiva, es una disciplina activa. Es la decisión consciente de decir no a lo mediocre hoy para poder decir sí a lo extraordinario mañana. Warren Buffett sigue viviendo en esa casa de 1958 y sigue yendo a su oficina cada mañana porque entendió que el verdadero premio no era el dinero acumulado en la cima de la montaña, sino la persona en la que tuvo que convertirse para subirla sin rendirse. Al final del día, todos estamos empujando nuestra propia bola de nieve. Algunos la abandonan cuando todavía es pequeña porque se cansan de la nieve fría en sus manos. Otros la detienen para admirarla y se olvidan de seguir empujando. Pero unos pocos, como el oráculo de Omaha, entienden que el secreto de una vida legendaria es simplemente no dejar de empujar nunca. Porque la historia no recuerda a los que fueron los más rápidos en la salida, sino a los que todavía seguían corriendo cuando todos los demás ya se habían ido a casa. Warren Buffett sigue corriendo. Y la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a empezar hoy la carrera que durará el resto de tu vida?